Créame que no me quebré mucho la cabeza para el título, pero la verdad es que no sabía qué título poner a esta enseñanza. Pero finalmente de lo que vamos a hablar es de un propósito eterno que el Señor tiene para con el hombre. Y un propósito, mis hermanos, que fue diseñado también para hacerlo nuestro propósito, que eso es lo más importante. Y hoy vamos a aprender un poquito de este propósito del Señor. Le quiero pedir que vaya conmigo al libro de Mateo, por favor, en el capítulo 4. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Mateo 4:17 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado ¿cómo? Pedro. Esto es importante puntualizar para esta enseñanza. Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Bien, estos sucesos que vamos a estudiar son después de que el Señor ha pasado por un tiempo, vamos a decir, de preparación espiritual, moral, física, durante 40 días en el desierto. Allí Él ayunó durante 40 días, 40 noches, obviamente en oración, alimentándose espiritualmente en la presencia del Padre, pero también estuvo expuesto a las acechanzas del enemigo, de Satanás. Acechanzas que fueron siempre, desde el principio, y pues como un enemigo despiadado, ¿verdad?, siempre se ha ido en contra de todo lo relacionado con el Señor. Desde el principio hizo caer al hombre y también trató de evitar que Jesucristo cumpliera con el propósito que surgió en el corazón de Dios para reconciliarlo con Él. Basta con recordar cómo puso en Herodes el deseo de eliminarlo desde que supo que el Señor había nacido. La envidia y el temor de los religiosos de perder autoridad sobre el pueblo judío y la codicia en Judas Iscariote para entregarlo a sus enemigos. Todo esto fue evidentemente un plan del enemigo para evitar que Jesús cumpliera su ministerio. Un ministerio que comenzó, o sea, su ministerio terrenal, obviamente, haciendo un llamado personal, que fue lo que leímos, a quienes a su tiempo se convertirían en sus primeros discípulos, luego apóstoles, columnas de la iglesia. Y ese llamado, como a todo siervo, mis hermanos, surge del corazón de Dios, pero sin que ninguno tuviese la menor idea de lo que el Señor va a hacer con él. Tal como quienes ahora servimos y quienes habrán de ser llamados para servirle al Señor. Créame que ninguno de nosotros, o de los que el Señor habrá de llamar, teníamos la menor idea del plan del Señor para cada uno de nosotros. Y quienes están sirviendo, quienes han servido, saben de lo que yo estoy hablando. En Jeremías 1:5, por ejemplo, dice: antes de que Dios te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Eso fue para todos, no solamente para Jeremías. Y esto, ¿sabe qué? A mí me ha constreñido mi corazón muchas veces porque yo sé de dónde me trajo el Señor. Yo me imagino haciendo tantas cosas antes de conocerle, todo aquello que sé que le ofendía de una manera aberrante. Y el Señor ya decía: Él va a ser el pastor de mis ovejas. Él va a ser mi siervo. Si alguien me lo hubiera dicho, yo creo que hubiera yo
a lo mejor lo hubiera yo hasta golpeado, no sé. Pero ahora me constriñe, ahora, ¿cómo es posible que el Señor, viendo esa vida, tenía la certeza de que algún día podría ser útil? Y el Señor hizo un llamado a todos los que le sirvieron, y en este caso, sus discípulos. Vaya conmigo a Juan 1, por favor, 35. Vamos a ver cómo el Señor fue llamando. Dice, el siguiente día, otra vez, estaba Juan. ¿A qué Juan se refiere? A Juan Bautista. Y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. ¿Qué cree que escucharon estos dos al quedarse con el Señor toda esa tarde o esa noche? Pues el propósito por el cual había venido a este mundo. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. ¿A quién le llevó Andrés a Jesús? A Simón. Pero fíjese lo que le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, ¿dónde menciona el nombre de Pedro por primera vez el Señor? Ahí, cuando se lo presentan. Tú serás llamado, ¿cómo? Pedro. Después dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Mire, siempre habrá quien menosprecie. Pensando en mí, para que nadie se ofenda, ¿de Guanajuato podrá surgir algo bueno? Digo, pues estamos hablando de verdad, ¿no? ¿O de León? Yo digo de Guanajuato porque yo vivo allá, pero estamos aquí como, yo estoy más cerca que muchos que viven en León, con eso le digo todo. Pero bueno, así hay quien a veces menosprecia, ¿no? Y le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. ¿Se dan cuenta cómo el Señor desde antes los conocía a todos? En quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿y de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes no le dije, desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, te vi. Pero prácticamente vemos cómo Jesús fue llamando a estos varones a seguirle. Y aunque en algunos la respuesta no fue inmediata, porque ya vimos, sin embargo es indudable que en el caso de Simón, después llamado Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, pues no debió ser nada fácil abandonar prácticamente de inmediato, fíjese, su oficio, su patrimonio y también decidir por un cambio radical de vida. Eso implicó su decisión de seguir a Jesús en ese momento. La pregunta es, ¿qué sucedería en el corazón de estos hombres que cuando el Señor les dijo a estos presuntos discípulos, vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres, no dudaron en dejar todo y seguirlo? ¿Qué sucedería? Bueno, vamos a seguirle. Por la manera como se dieron estos sucesos, los sucesos de este pasaje en el Evangelio de Mateo, se relaciona directamente con el pasaje de la pesca milagrosa registrado en el Evangelio de Lucas. Si usted lee los textos paralelos, como se debe estudiar la Biblia en ciertas cosas, en este caso los Evangelios, se va a dar cuenta que así es. ¿Qué sucedió? ¿Qué narra
el Evangelio de Lucas. Un día, a cierta hora de la mañana, Jesús llegó a la playa, donde sabía que encontraría a Simón, Andrés, Juan y Santiago, junto a la orilla del mar. Ahí había 2 barcas, de donde estos hombres, estos pescadores, pues habían descendido de ellas lavando sus redes porque no habían pescado nada. El pasaje dice que mucha gente ya se agolpaba para escucharlo. O sea, el Señor iba caminando por la playa y la gente lo estaba buscando, lo estaba esperando. Así que entrando a una de esas barcas, el Señor le ruega a Pedro que le permitiera entrar y que apartara de la orilla esa barca para enseñar. Lo primero que vemos aquí es a Jesús, quien como Señor, que tendría todo el derecho de ordenar, ruega. ¿Sí se da cuenta? Le ruega a Pedro, lleva tu barca mar adentro para enseñar. ¿Qué nos muestra, mis hermanos? Su carácter amable, apacible. Y ese carácter lo debe mostrar todo siervo de Dios. Si bien tendría que ser el carácter de todos los creyentes, pero un siervo de Dios tiene que ser algo que se debe hacer evidente. Pedro ya conocía a Jesús. ¿Ya lo conocía o no? Se lo presentaron. ¿Pero cómo lo conocía? Como maestro, pero también como carpintero. Decían, pues, ¿qué es este? ¿No es José, el hijo del carpintero? Todavía no reconocía en él a quien sería el Señor de su vida. Mostrando así algo, mis hermanos, el Señor jamás trata de obtener algo por la fuerza. Su deseo es que espontáneamente nos rindamos a Él. Por eso Él no impone su autoridad ni su poder, sino que espera nuestra rendición, nuestra sujeción y consagración de manera voluntaria. ¿Acaso el Señor nos obliga a algo? No, ni a amarle, mis hermanos, ni a amarle. Ahora, ¿Él se merece todo nuestro amor? ¿Nuestra adoración, nuestra alabanza? Sí, pero Él no nos obliga. Él quiere que surja de manera que espontánea, voluntaria. Sentándose en la barca, desde la barca enseñaba a la multitud. Ahora, al rogar a Pedro que aparte un poquito la barca de la orilla, pues aquí esta es una pregunta retórica. ¿Quién creen que va en la barca con Jesús? Pues Pedro, el cual va a escuchar, pues claro, fuerte y muy cerca las palabras de Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Que lo primero es que Jesús debe subir a la barca. Llámese corazón. Entrar a tu corazón para que lo puedas escuchar fuerte, claro y cerca. ¿Qué significa esto? Intimidad. ¿Se puede usted imaginar la potencia de la voz del Señor de entrar a la barca, pues un poquito alejado de la orilla, y toda la multitud en la playa y poder escuchar? ¿Se imaginan la potencia? Ahora, ¿quién estaba ahí? Pedro. Él no podía decir no oí o dormirse como algunos comprenderán, ¿verdad? Entonces, aquí surge una pregunta más. ¿Consideran conocer a Jesús? O sea, ¿sí o no? Sí. Miren, empiezan a no querer contestar. ¿Le has permitido entrar a tu barca? Porque si aún no lo haces, o sea, dices que conoces a Jesús. Los primeros discípulos primero lo conocieron, pero no había intimidad todavía. Y si tú todavía no lo haces, que entre a tu barca, entonces no estás convencido de tu necesidad de Jesús, de que en tus fuerzas nada podrás hacer. ¿Quién sabe que en sus fuerzas nada puede hacer si no está Jesús? Entonces, si lo dejas afuera, pues esto habla de orgullo, de soberbia, desobediencia o ignorancia. ¿Cuántos podrían decir con convicción que se han permitido que el Señor entre en su barca? Mire, todos mis hermanos, de lo contrario no seríamos hijos de Dios. Por eso le digo, con confianza dígalo.
Sí, el Señor está en mi barca. Pero ¿cuántos podrían decir que el Señor permanece en esa barca y gobierna la barca? Son dos cosas diferentes. Sí, ya está ahí. Ahora, ¿Él es el que la gobierna? ¿Él permanece? Porque si el Señor no está en nuestra barca, en nuestro corazón, teniendo intimidad, entonces tampoco lo vamos a escuchar cerca, claro y fuerte. ¿No se ha fijado que es común salir de una enseñanza, de una predicación, donde a lo mejor hasta te sentiste confrontado, te corrió el sudor y hasta te estremeciste y unas lagrimillas por ahí? Ay, el Señor me habló. Y después por allí alguien te pregunta, ¿cómo estuvo la predicación? ¿Qué dijo? Pues no sé, pero estuvo bien buena. ¿Sí les ha pasado o no? Mire, necesitamos ser más íntimos con el Señor, poner más atención, porque el Señor siempre habla claro, fuerte y está cercano. Entonces, si nosotros no tenemos eso, mis hermanos, pues tampoco vamos a poder hablar de Él y tampoco le obedeceremos. ¿Cuántos desean hablar de Cristo y testificarlo? Entonces tienen que hablar de lo que han visto, de lo que han escuchado y de lo que han experimentado con Él. Ninguno puede hablar de lo que no conoce, mis hermanos. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Cuando terminó de hablar, dice la Escritura, dijo a Pedro, a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué fue primero lo que hizo Jesús? Rogó a Pedro. Vamos por partes. Pero estando en la barca, ahora cambia el orden de las cosas y ordena a Pedro, quien en su desconcierto, pues obedece. Y esto es algo importante. Quien permite que Jesús entre en su vida, aunque al principio no lo entienda, va a obedecer. No sé si para usted su experiencia de vida al haber nacido de nuevo, ¿sí recuerdan cuando nacieron de nuevo? Mire, hoy voy a tocarme más yo porque luego digo algo y dicen, está hablando de mí. No, alguien le dijo, no lo ando investigando. Cuando yo sé que nací de nuevo, de inmediato, y esto fue un milagro como el de todos ustedes, yo decidí dejar de hacer 3 cosas que hacía comunes, que eran parte de mi vida desde hacía como 30 años, porque yo ya recibí al Señor madurito. Y empecé a sentir la necesidad de hacer cosas que no hacía y no entendía. Incluso de repente decía, como que se me antoja esto. Y ya estaba yo a punto de ir por lo que se me había antojado. Y pues no, que te ibas a comprar algo para... No, ¿sabes qué? No vale la pena. No lo necesito. Y hasta yo dije eso. O sea, no lo entendía. Pero estaba sucediendo algo en mi corazón. Yo todavía no conocía del Señor bien. Bueno, ¿alguno llegó a experimentar cuando recibió al Señor en su vida que sin entenderlo su manera de pensar empezó a cambiar? ¿Verdad que sí? Bueno, eso habla de que el Señor entró a tu barca. Entonces le dice, remen mar adentro y echen sus redes para pescar. Con estas palabras, Jesús ya está dando un paso más con Pedro. Así como decirle, mira, no solo tienes que dejar que yo entre a tu barca, ahora tienes que darme el control de timón de tu barca. Ahora remas para adentro. Lo más impresionante es cómo responde Pedro. No se molesta. Pedro tenía fama de alebrestado, pero no se molesta. Tampoco se niega. Pero sí dice al maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué le está dando a entender?
que como experto pescador sabía que la pesca era de noche, no de día. ¿Y qué podía un carpintero enseñarle sobre pesca, verdad? Mire, usted puede creer, y a lo mejor yo también lo puedo creer, que es el mejor de su oficio, de la actividad que desarrolla. ¿Quién está orgulloso del negocio, de las actividades que desarrolla y dice, no, es que lo hago bien? O sea, si usted está en una empresa y está creciendo en la empresa y lo están escalafonando y dándole aumentos, ¿es porque qué? Porque lo hace bien y se siente bien por los beneficios, ¿verdad? O sea, ha comprobado con el fruto de su trabajo y las satisfacciones que le ha dado, que usted hace las cosas bien. Y qué bueno. Pero si no aprende a escuchar el consejo de Jesús, no podrá hacer nada que realmente dé la gloria a Dios, ni no solamente a usted. Y entonces usted no se va a dar cuenta de que todo lo que tiene, de que todo lo que es, que todo lo que usted, que hace posible que usted tenga lo que tenga, proviene de Dios. Recordemos que Pedro y sus compañeros habían trabajado toda la noche sin pescar nada. O sea, lo primero es que el Señor ya sabía que no habían pescado nada. Y así es como el Señor trata con el ego, nuestro ego. Así es como trata con esas capacidades de las que constantemente presumimos. Y en especial cuando se trata de los asuntos relacionados a la iglesia, se lo puedo decir. Simplemente nos deja fracasar cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ya sea porque la experiencia lo dice, porque sentimos que lo hacemos bien, pero simplemente nos deja fracasar para llevarnos al punto de que nos demos cuenta que sin Él nada somos. Y más en el contexto de la iglesia. Quizás en su trabajo, en su negocio, en su empleo, usted puede todavía decir, no, pues aquí las cosas son así, yo las hago así, pero lo tiene que hacer como para Dios, ¿sí o no? Ahora imagínense los asuntos de la iglesia, que el pastor se ponga a decir, no, aquí se hacen las cosas como yo digo, porque esta es mi iglesia. ¿Sí he escuchado eso por ahí en algunos pseudo, no sé qué serán? Bueno, grave error. Porque el único que puede agradar a Dios es Jesús. Por tanto, ninguno podrá hacer algo para el Señor y su obra si no es a través de Jesucristo, como el único camino al Padre. Y cuando Jesús sube a la barca, tiene que tomar el mando. Ante Él, mis hermanos, no cuenta todo aquello que para nosotros hasta es digna de presumir o de ser admirada. No. Y esto aunque sea molesto para algunos. Porque nunca va a ser como yo creo, confiando en mis fuerzas, mi capacidad, mi inteligencia, mi habilidad. Jamás va a ser así. Si usted tiene capacidad, si usted tiene un talento, si usted tiene un don espiritual, ¿de quién cree que viene? ¿Quién cree que se lo dio? Bueno, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro, como buen pescador, sabía dónde estaban los peces. Ya trabajó toda la noche sin pescar nada, pero ahora, con el Señor en la barca, es de mediodía, el sol está en toda su fuerza, los peces están hasta el fondo, y escucha algo inusual. Ve mar adentro y echa tus redes. ¿Alguno ha probado obedecer al Señor, aunque le resulten inusuales sus consejos, sus soluciones, sus estrategias? Sobre todo cuando las compara con sus capacidades y sus experiencias pasadas. ¿Han experimentado obedecer a Dios, someterse a su voluntad, aunque vaya en contra de sus argumentos, de sus hábitos y sus costumbres? Esto es bien difícil, pero ¿sabe qué? Es necesario. Porque el Señor, en cuanto sube a nuestra barca, nos cambia hasta la manera de caminar, hasta la manera como hablas, porque el Señor siempre nos va a corregir. ¿Y sabes qué? Sus planes siempre van a estar por encima de nuestros planes. Aunque parezca que es inusual lo que te está demandando. A veces el Señor te dice, tienes que tomar esta decisión. Y tú dices, no, ¿cómo creen? A mí me han dicho, no, pastor, ¿cómo cree? Usted está mal.
No, es que no te estoy dando mi consejo bajo mi criterio. Mira, dice la Biblia que tú tienes que hacer esto. No, es que no puede ser. Bueno, entonces reclámale a Dios porque dijo. Pero el Señor es el que ordena. Ahora que Jesús está en la barca de Pedro, diciendo algo inusual y quizás hasta absurdo para un pescador experimentado, Pedro responde, bueno, en tu palabra echaré la red. Pero oiga cómo lo dice. ¿Cómo se llama? Más en tu palabra echaré la red. A eso se le llama confianza en la palabra que acababa de escuchar Pedro. ¿Cómo lo escuchó? Claro, fuerte y cerquita. ¿Qué debió escuchar? Una enseñanza como las que Jesús hacía. Como dijeron muchos, no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Ya lo demás fue un paso de fe, mis hermanos. Señor, no sé lo que vas a hacer, pero tú eres responsable de tu palabra. Y ante gran cantidad de testigos, porque imagínense la gente que estaba en la playa, que seguramente a quien iban a criticar o se iban a burlar, era de Pedro. Mira, Pedro ya se está metiendo otra vez al mar y está a punto de echar las redes. ¿Usted cree que no se burlaron de él? O se han de haber quedado así como diciendo, sí, de a tiro tiene mucha necesidad. Pues sí tenía mucha necesidad, pero ahora era una necesidad bajo la palabra de Dios. Pero dice, echó la red. Entonces hay algo aquí importante que notar, porque cuando Jesús dice, echen sus redes, habló en plural. Los pescadores, mis hermanos, llevaban siempre varias redes en su barca. Y cuando sabían que habría una pesca grande, las juntaban para hacer una red doble o triple. Entonces el Señor ordena, echen sus redes como diciendo, va a haber una gran pesca. Pero como Pedro pensaba que Jesús no sabía nada de pesca, le dice, en tu palabra echaré la red. Esa palabra que escuchó cerquita. Decide obedecer, sí, pero a medias. Recordemos que realmente no lo conocía. No estoy justificando a Pedro, simplemente era la condición en ese momento de Pedro. No lo conocía, por tanto lo que hizo fue prácticamente por respeto a lo que apenas estaba siendo testigo. Entonces, habiéndolo hecho, habiendo echado la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cómo se quedaría Pedro en ese momento? Mire, si usted quiere ver verdaderos frutos, verdaderos, no los que ha visto hasta hoy, que seguramente deben ser buenos, pero hay más de parte de Dios para todos. Pero si los quiere ver, tiene que obedecer al Señor de manera completa, absoluta, no a medias. ¿Cuántos de aquí obedecemos al Señor a medias? Lo que nos conviene, lo que no llega a afectar ciertas cosas que todavía forman parte de nuestra vida cotidiana. Hábitos, costumbres, maneras. Bueno, hasta aquí, Señor, hasta aquí. En esta parte ya no entres a mi barca. La mitad de la barca para ti y la otra mitad me quedo yo. Y ahí vamos viendo las consecuencias. Pedro obedeció parte del mandato. Echó solo una red que de inmediato se rompía. ¿Y sabe qué? Eso es terrible para cualquier pescador. Ver cómo se escapan los peces cuando ya están en la red. ¿Qué nos indica esto? Que tú puedes usar toda tu sabiduría, tus capacidades, tus talentos, pero si por obstinación, soberbia, alguna causa, no permites que el Señor dirija tu barca y solamente le obedeces a medias, no te extrañe que te pierdas de algo o que ganes menos por haber tratado de luchar en tus fuerzas, por no haber confiado en el Señor. Es que eso que me estás diciendo, Señor, es muy difícil. Es que es complicado, cuesta trabajo. Pues claro que va a costar trabajo, claro que es más esfuerzo, claro que hay que echarle más ganas. Porque el Señor siempre ve adelante, mi hermano. Nosotros no, estamos limitados. Entonces,
Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate, Señor, de mí, porque soy hombre pecador. Algo pasó en el corazón de Pedro, que al ser testigo de ese milagro inesperado, ¿usted cree que se alegró con el milagro? ¿No cree? Pero él quita la mirada de la pesca anhelada por todo pescador y poniéndole a Jesús, lo que hace es reconocer su condición espiritual. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Mis hermanos, ante la presencia del Señor, ante sus maravillas, ¿qué somos? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Solamente hombres y mujeres pecadores, traídos de la nada, beneficiados de su gracia. Por eso constantemente digo algo: jamás olvidemos que los cristianos no somos gente buena, somos pecadores perdonados. Eso es todo. Así que cuando tú trates de hacer manifiesta tu fe, cuando compartas tu tiempo y tu espacio con los demás, cuando tengas que hacerte evidente, porque vives en un mundo rodeado de gente, la mayoría que no conoce al Señor, no te sientas mejor que ellos. Jamás dejes de reconocer que tú también eres un pecador, pero que has sido alcanzado por la gracia y misericordia de Dios. Eso te va a hacer empático con los demás siempre. Porque es frecuente, mis hermanos, y esto lo digo, sí duele, como algunos creyentes, ya sean mal enseñados o que no han reconocido la gracia y la misericordia de Dios en su vida, por diferentes causas, soberbia, amargura, no sé, menosprecien y aún agredan a los demás sintiéndose mejores. Eso es lamentable. Por eso, mis hermanos, fue en el momento en que estos pescadores, después de haber intentado pescar sin éxito toda la noche, mientras reparaban y limpiaban esas redes que no captaron nada, Jesús aparece en la playa, donde después del milagro les hace ese llamado definitivo. Decía yo hace rato, ¿qué pasaría en el corazón de esos hombres que de repente fueron capaces de dejar todo por seguir a Jesús? Porque habían visto algo inusual. Y aunque llegaron a entender los términos en que les habló, los haré pescadores de hombres, pues no pasó desapercibido para ellos que alguien que no era pescador, más bien un maestro de la palabra, como ya lo reconocían, y de oficio carpintero, pues es el que les hace ese llamado sorprendente: síganme y los haré pescadores de hombres. Algo así como: ahora les enseñaré un nuevo oficio. Pero lo que no sabían es que con este llamado Jesús les está manifestando un propósito en el corazón de Dios, esperando de ellos la misma respuesta que Jesús dio al Padre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca nos va a pedir algo que no haya hecho Él antes. Vaya conmigo a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, versículo 5. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde estaba escrito? En el Salmo 40. Allí en el Salmo 46 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Jesús no hizo más que la voluntad del Padre. Estos pasajes que acabamos de leer mencionan ese momento en que Dios mismo, en la persona del Hijo, renunciando a todo su reino para hacer la voluntad del Padre,
manifiesta el amor, la misericordia y el propósito del corazón de Dios para con el hombre, entregándolo todo. Por eso cuando Jesús llamaba a estos humildes pescadores a dejarlo todo para seguirle, algo pasó en sus corazones, que no dudaron en renunciar a su vida para responder a ese llamado. ¿Y sabe qué? Esto es esencial en quien desea servir: humildad y obediencia. Si no hay humildad, difícilmente vas a poder servir al Señor. Y si no hay obediencia, olvídate de poder hacer algo que el Señor te demande. ¿Será fácil servir al Señor? ¿Sabe qué? No es fácil si lo hacemos en nuestras fuerzas, pero es muy posible cuando Él es el que toma el timón de la barca. Ellos comprendieron que cuando Jesús les dijo síganme, no fue pues vengan de vez en cuando, o cuando ustedes decidan. Hay cuando sientas, así como muchos dicen, no, pues yo nada más me congrego cuando siento. ¿Sí? Cuando siento levantarme temprano, cuando siento que no está tan lejos la congregación, cuando siento que me la voy a pasar bien, cuando no hay partido de León que va a perder contra las, no sé. Cuando me da la gana, cuando no me cuesta trabajo. Ellos de alguna manera sabían que esa frase encerraba algo especial, pero también definitivo, permanente. Y eso los llevaría a una nueva forma de pensar, de mayor compromiso, una realidad que aunque todavía no entendían, estuvieron dispuestos a caminar con Él. Esto se llama fe. Cuando el Señor te llama, mis hermanos, no te dice lo que vas a hacer, a dónde vas a ir, qué va a suceder. Y tú te puedes imaginar muchas cosas, y más si estás pensando siempre en la ortodoxia que nos rodea. No, pues en la congregación así es y así debe ser. No, mi hermano, no. El Señor hace su voluntad y nos marca el camino y estableció su orden. Lo que sí marcó la respuesta de estos hombres al llamado de Jesús fue algo que trascendió toda su vida. Toda su vida. Igual sucede en la vida de todo creyente. Siempre hay momentos en la vida cristiana, todos llegamos a conocer al Señor, pero viene así como un ir y venir, en una relación un tanto lejana con el Señor, hasta que de manera muy personal te hace un llamado para rendirte a Él, para que hagas de su propósito tu propósito. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando volteas la mirada, cuando no recibes ese llamado. Porque siempre va a haber un primer momento en que de alguna manera, cuando llegamos a conocer a Cristo, bueno, Él fue revelado por el Padre, lo hicimos Señor y Salvador de nuestra vida, sí. Pero a medida que lo comenzamos a conocer, a aprender sus sanas palabras, entonces siempre va a llegar el tiempo de ser llamados con el propósito de abandonar aquello que te pueda distraer o asociar con el mundo para consagrarte a Él. Y con el tiempo, servirle. Y no estoy hablando del servicio congregacional, mis hermanos, estoy hablando de la vida cristiana. Siempre va a haber un momento en que tendrás que abandonar todo aquello que te pueda distraer o asociar con el mundo, porque todavía hay un ir y venir, donde todavía no te despojas de muchas cosas, todavía coqueteas con el mundo, todavía te dejas seducir, todavía volteas. ¿Y qué crees que quiere el Señor? Todo tu corazón. Desea entrar en la barca, llenar a tu corazón, llenarlo. Y eso se llama consagración. Ahí, en el lugar donde estás, en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con tu familia, allí en ese primer ministerio que el Señor te ha dado, pero siendo una persona guiada por el Espíritu de Dios. Sabiendo que Dios tiene el mismo objetivo para todos: ser llamados, formar parte de su propósito.
quienes reconocen que todas las capacidades que tienen, que la provisión, los dones, talentos y aptitudes, todo proviene de Él, no les va a ser difícil ceder al llamado de Jesús, porque se dan cuenta que de gracia recibieron y de gracia van a dar. Síganme y los haré pescadores de hombres. Un camino que comenzó primero, ¿cómo? Siguiéndole. Hasta que llegó el tiempo de ser puestos ante ese servicio específico para el que el Señor los estaba destinando. Por eso es importante notar que en el proceso de Dios para los siervos, para los hijos de Dios, pues no es enseguida del llamado que empezaron a servir. Necesitaron pasar tiempo de aprendizaje, de pruebas, bajo la comprensión que el servicio solamente es la consecuencia de un mayor propósito de Dios para el que ha sido llamado. Mira, el propósito de Dios de llamarte no es el servicio en sí mismo. El servicio es una consecuencia. ¿Sabes qué es lo más importante? Conocerle, seguirle, permanecer, convivir con Él, ser capacitados. Y ahora sí, a su debido tiempo, Jesús mismo te va a encomendar la tarea específica dentro de su obra. Pero lo más importante que es que Él esté en tu barca. A veces pensamos que lo más importante para el Señor es que le sirvas. No, mi hermano. Para el Señor lo más importante es que estés con Él. Él vino a ser cercano a nosotros. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Así vemos cómo el trabajo que el Señor confiaría a sus primeros discípulos fue una tarea específica, con indicaciones particulares, conforme al contexto en que vivían, el tiempo, el entorno, el espacio. Ellos tuvieron su propia generación a quien servir. Y ese mismo propósito lo tiene para los discípulos de toda generación. Ahora nosotros tenemos una generación a quien servir, comenzando por nuestra familia. ¿Cree que se vivía igual que hace 2000 años? ¿Ahora? No, hermano. Los tiempos cada vez son más difíciles, peligrosos. Y el Señor nos sigue preparando, pero sus métodos no terminan, no cambian. Por eso los primeros discípulos de Cristo fueron ese semillero original de siervos de la iglesia, donde el proceso de su llamado es el modelo establecido por el Señor para llevar a cabo dentro de su iglesia. Así fue como en este pequeño grupo estaba representada la iglesia de toda generación. Por eso no se trató de un proceso exclusivo para los primeros discípulos, no, mis hermanos. Ellos ya estaban comprometidos a transmitirlo a la iglesia, para que de la misma manera como conocieron, experimentaron y aprendieron de Cristo, la iglesia de toda generación también lo recibiera. Así fue como llegó el orden y el conocimiento del Señor al cuerpo de Cristo, a través de las enseñanzas de los apóstoles. ¿En dónde encontramos esto? En los evangelios, en las cartas que conforman el Nuevo Testamento, donde tenemos el testimonio de lo que ellos vieron, de lo que ellos oyeron y de lo que ellos experimentaron con Jesús. Porque lo que Jesús hizo fue solamente establecer en sus corazones los principios fundamentales para que el hombre volviera a recuperar ese lugar a su lado, un lugar que se perdió por el pecado. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia ahora? El mismo, mis hermanos. Debe ser acorde al propósito de extender la misericordia y el amor del Padre. Porque ese es un propósito que surgió del corazón de Dios para reconciliarlos con Él. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, fue creado con el propósito de tener comunión eterna con Él. Pero al pecar, pues fue apartado de Dios, quien al extender su misericordia le dio la oportunidad de ser reconciliado con Él. Es por lo que vemos ahora al Hijo de Dios parado en la playa, donde sabía que unos pescadores estaban reparando y limpiando sus redes para decirles, síganme y les haré pescadores de hombres. Es por lo que nos está invitando
cada día a entrar a nuestra barca y nos dice a todos constantemente: síganme porque los quiero hacer pescadores de hombres. Nos quiere capacitar y está requiriendo de nuestra obediencia, de nuestra consagración, de nuestra confianza en Él, no de guardar, de esconder todo ese potencial que el Señor nos da debajo de la comodidad, debajo de la arrogancia. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido, mis hermanos? Toda la humanidad, toda. Simón, Santiago, Juan, los futuros apóstoles, todos estaban perdidos. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos estaban perdidos. Todos nosotros estábamos perdidos, como cualquier persona que vive una vida común y corriente sin expectativa espiritual de salvación, pero sí con un destino fatal bajo el dominio del pecado y de la muerte. Todos estábamos perdidos. Por eso cuando Jesús le dijo a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Para qué fue? Para mostrarle el amor del Padre. ¿Sí recuerdan este diálogo? Vaya conmigo a Juan 3, por favor. Porque aquí nos muestra el Señor cómo necesitamos cumplir ese propósito que surgió de su corazón. Dice Juan 3:1: había entre los fariseos un hombre que entre los judíos era muy ¿qué? Importante. O sea, fariseo importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús. Ya sabemos por qué. Pues tenía temor de sus colegas por todo lo que pues estaban fraguando en su contra. Pero Nicodemo, algo pasó en su corazón que dijo: yo tengo que conocer a este hombre. Y le dijo: Rabí. Esta es una palabra con la que se identificaba a un maestro con respeto. Pero fíjese lo que dice: sabemos, está hablando en plural. ¿Quiénes sabemos? Todos los fariseos, todos los religiosos, que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, ¿sabrían ellos a quién estaban persiguiendo? Sí. Si algo sabían los líderes religiosos de esa época, es que Jesús no era tan solo un maestro o profeta como le llegaron a decir. Sabían que Dios estaba con él y por tanto que venía de parte de él, porque así se identificaba a un profeta del Señor en aquella época. Sin embargo, a pesar de las señales, al cesar del cumplimiento de las profecías mesiánicas en su persona, no lo reconocieron ni aceptaron como el Salvador esperado. Sí le reconocían como alguien que tenía poder, pero no como Mesías. Mire, vamos a leer un pasaje donde esto es muy confrontante. Vaya conmigo a Juan 11:47. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían: ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. O sea, seguían con el conocimiento de lo que Jesús hacía. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. ¿Y sabe qué le preocupaba a ellos? Lo que viene adelante: y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Nos van a dejar sin negocio. Ese era el problema de ellos. Nos van a cerrar la congregación. Entonces uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. Y esto que viene, mis hermanos, nos va a mostrar la soberanía de Dios por encima de todo. Dice: ustedes no saben nada ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto
No lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. ¿Se acuerda de Balaam, que fue contratado para maldecir al pueblo del Señor? Y cuando lo quería maldecir, ¿qué hacía? Bendecirlo. Bueno, aquí el Señor está usando a quien en ese momento estaba como sacerdote principal y está profetizando la muerte de Cristo, pero sí sabían a quién estaban crucificando. Pero aquí viene algo que, mire mi hermano, si no lo había descubierto, esto le va a dar mucho gusto. Dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación, versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. A ver, si todavía el Señor no consumaba la obra, si todavía no la redención se había dado, ¿a qué hijos de Dios se está refiriendo? Ya no por la nación de Israel, sino por los hijos de Dios que estaban esparcidos. ¿Esparcidos en dónde? ¿O a quién se refería? Pues a todos los que algún día creerían en Jesucristo como suficiente Salvador, mi hermano. Estaba hablando de ti, estaba hablando de mí. Con la frase reunir en uno a los hijos de Dios, ¿qué era lo que el Señor decía? Que seamos uno, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Indica la reconciliación y la unidad entre los creyentes, mostrando que la obra redentora de Jesucristo no iba a estar limitada a una promesa, a una cultura, a una religión tradicional o a una denominación evangélica. No. Estaba profetizando que iba a haber la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios 2:12. En aquel tiempo, ustedes estaban sin Cristo. ¿A quién le está hablando? A los gentiles, a los que ya no pertenecían a la nación de Israel. Ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Será que así andábamos? Sí. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¡Qué impresionante! Regresemos con Nicodemo. Nicodemo le ha dicho, sabemos, maestro, que vienes de parte de Dios, pero Jesús omite ese comentario de Nicodemo acerca de su persona y ahora comienza a expresarse dentro del plano de lo espiritual. Por eso Nicodemo no entendía, pero su confusión estaba justificada. Él estaba reaccionando con la lógica del hombre. Jesús le responde y le dice en Juan 3:3, de cierto te digo que a menos que nazcas de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Primero le está diciendo, sabemos que vienes de parte de Dios, y Jesús le contesta esto así como decir, yo no te estoy preguntando eso. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le está hablando del propósito eterno de Dios para el hombre, de una relación plena que se rompió a causa del pecado y misma que solamente iba a ser posible recuperar a través de la reconciliación. Esto implicaba ser salvo por medio de su sacrificio en la cruz. Es de lo que le está explicando. Respondió Jesús, de cierto te digo que a menos que nazcas de agua y espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido en la carne, carne es, y lo que ha nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo nuevamente y le dice, ¿cómo puede suceder esto? Pero ya Nicodemo ya tiene sembrada una semilla. Ok, está bien, Jesús, hay que nacer de nuevo, pero ¿cómo puede suceder esto? Fue tal el desconcierto de Nicodemo, pero también su interés, que Jesús tiene que hablarle ahora con palabras que entendiera, y lo remite a la Escritura, que como buen religioso conocía, porque en su carne, aún con los vastos conocimientos que tenía, no podía comprender lo que era la salvación por fe. Y con paciencia, ¿cómo? Con paciencia. Le dice, mira Nicodemo, ¿recuerdas aquella serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto?
Jesús le está trayendo a la memoria una historia que los judíos conocían muy bien. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Qué habían hecho? Se habían incomodado, se habían rebelado, habían dicho: qué fastidio estar aquí en el desierto, nos hubiéramos quedado en Egipto, estamos hastiados de ese pan. Estaban menospreciando el maná del Señor. Entonces dicen: reconocemos que hemos pecado, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente moría alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Recuerdas, Nicodemo, que el pueblo murmuró contra Dios por su fastidio y incomodidad? ¿Te acuerdas? Y que les envió una plaga de serpientes venenosas donde murieron muchos. ¿Cómo cree que estaba Nicodemo? Sí. ¿Recuerdas que quienes eran mordidos, inoculados con ese veneno, caían al suelo convulsionando en medio de terribles dolores, destinados a morir, y no se podía hacer nada más? Sí, así como la historia, ¿no? Pero se salvaban simplemente por ver la figura de la serpiente en un asta. ¿Cómo cree que estaba Nicodemo? Sí, Jesús, sí, recuerdo todo eso. Juan 3:14. Pues así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando? De la cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es donde cabe el versículo más hermoso de la Biblia, como dijo el pastor Paco el jueves. Escuchen la enseñanza del jueves. Hermanos, con esa misma paciencia, con esa mansedumbre y amor que tuvo para con Nicodemo, el Señor nos envía a predicar las buenas noticias, porque todos han sido inoculados por el veneno del pecado que hizo caer al hombre en rebeldía y desobediencia. Y Dios sigue tratando con todos sin hacer acepción de nadie. Por eso necesitamos aprender de Jesús. Porque así como encontramos Nicodemos de costosas vestiduras, educados con prestigio, también vemos hombres y mujeres pobres, enfermos, así como los que Jesús también en su tiempo conoció y les hizo partícipes del propósito de Dios. Porque desde el principio y en toda generación no hay ni habrá diferencia en la naturaleza humana. Porque sean ricos, pobres, jóvenes, viejos, sanos, enfermos, ciegos, sordos, ladrones, asesinos, religiosos, ateos, sin Jesucristo todos están perdidos. Porque eso es lo que ha hecho el pecado en el corazón de cada persona al traer inoculado el veneno de la serpiente antigua, y agonizantes esperan la muerte eterna, porque para ellos todo está perdido. Por eso la importancia y la necesidad del Evangelio de Cristo. Un propósito en el corazón de Dios, para que quien voltee la mirada a Jesús no se pierda, sino que poniendo su mirada en Él, procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Un acto de amor donde el Padre expresa su voluntad para todo aquel que crea. No importa cuán pecador, no importa lo que haya hecho, si cree en la suficiencia de la obra redentora de Jesús en la cruz para salvación de su alma, vivirá por amor. Mire, cuando se ama verdaderamente, nada ni nadie puede separarle de quien usted se ha enamorado. ¿Alguien recuerda cuando se enamoró de
de joven o con... Ya vemos algunos que tenemos un enamoramiento de muchos años, pero ¿sí se acuerda cuando andaba de novio y se enamoró? No necesitaba que nadie le obligara a intentar estar con esta persona, caminar entre la lluvia, exponerse al papá, a la familia, porque el amor lo impulsaba a hacer lo que el corazón sentía por esa persona. ¿Sí o no? Bueno, si así fue y es con nuestro limitado amor, solo imagine o trate de imaginar, porque sería imposible, cómo es el amor de Dios para nosotros. Porque de tal manera, es decir, de manera específica, especial, superior, el Señor amó al mundo, que cruzó toda barrera, pasó por encima de todo, allanó toda distancia, superó todo abismo, que separaba al hombre de Él, entregando a su Hijo Jesús como cordero inmolado para darle salvación. De tal manera. Pero aún con toda esa abundancia de misericordia, gracia y amor, millones rechazan el don del Señor en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque continúan presos del pecado, continúan bajo el gobierno de su carne. ¿Quién les hablará de Jesús? ¿Puede decir su nombre? Mire, alguien que está en ese delicado estado espiritual, aunque abiertamente exprese una fe en Dios bajo la práctica de alguna religión, una creencia espiritual, vive engañado, sin Dios, sin esperanza, porque está poniendo su mirada en donde no debe ser. Y alguien que esté en esa condición solo puede aspirar a algo, a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque sigue dependiendo de los argumentos del mundo, donde algún día todos los sueños van a morir, sus esperanzas van a caer, lo que llegó a amar, lo que llegó a realizar, va a ser quemado, va a desaparecer. ¿Sí sabía eso? Por eso el Señor siempre nos hace poner la mirada en las cosas de ¿dónde? De arriba, mi hermano. Qué lamentable es encontrar creyentes o simpatizantes de la fe cristiana, como en ocasiones lo debo decir, que al seguir presos en la banalidad de su mente, aún viven como si jamás hubiesen escuchado el Evangelio, pero se dicen cristianos. Mateo 13:14 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. No importa todo lo que el Señor hace, no importa todo lo que el Señor enseña, muestra, da señales, han cerrado su corazón. Por eso cuando Jesús dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando le dijo a sus discípulos: vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres, fue una evidencia de la extensión de la misericordia de Dios para librar al hombre de tan terrible fin. El Evangelio de Cristo, mis hermanos, un propósito en el corazón de Dios, es semejante a una red que se arroja desde el reino de los cielos a un mundo que desea retener, que no desea que ninguno salga. Pero esta red, cuando se recoge, saca toda clase de peces. Porque el propósito del Evangelio es rescatar hombres y mujeres sin acepción de persona, para que sean salvos de esta perversa generación, para que sean librados de un mundo que desea devorarlos. Quiero concluir porque si no me voy más. Quiero concluir con una pregunta. ¿Crees que el Señor es a nosotros que nos está diciendo en este momento: síganme, porque los quiero hacer pescadores de hombres? ¿Qué cree? ¿Quieres ser un pescador de hombres? Mire, todos contestaron al unísono. ¿Quieren ser pescadores de hombres? Entonces hay que aprender del Maestro.
para que con mansedumbre, con amor, con humildad, con misericordia, con consagración, con santidad, presentes las buenas nuevas de salvación y cumplas con ese propósito que vino del corazón de Dios. Pedro, después de la pesca milagrosa de Jesús, se reconoció pecador. Eso le dio empatía con sus semejantes, formó su carácter para atender a una iglesia de la que algún día sería responsable. Pablo, entendiendo este mensaje, dijo: me hice débil a los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a hacer todo para que de todos modos salve a algunos, y todo lo haga por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. 1 Corintios 9:22. A Jesús lo acusaron de ser amigo de publicanos, de pecadores, pero sin pecar se relacionaba con ellos, entraba a sus casas, caminó con ellos, se expuso a esas acusaciones, llegó hasta la cruz. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mi hermano, si a usted le molesta a las personas pecadoras o que no están a su nivel, ¿cómo podrá predicarles a Cristo? Si no tiene misericordia por los que se están perdiendo, si no ha nacido en su corazón este deseo ardiente de proclamar las buenas nuevas de salvación y se ha conformado solamente a un caminar conveniente, cómodo, creo que es tiempo de dar un paso. El corazón del Señor está lleno de amor, de compasión, y los verdaderos seguidores de Cristo debemos cumplir con la misión para lo cual nos prepara y nos sigue capacitando. Pidamos al Señor no más obreros para la mies. Bueno, sí hay que pedir eso, el Señor dijo que lo pidiéramos, pero mejor pidamos que nos dé su corazón para hablar a todos sobre su salvación, y que su Espíritu Santo nos recuerde que solo somos pecadores redimidos por su gracia, para poder tener compasión por todos los que aún no le conocen. Un propósito en el corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Y la iglesia, tú y yo, somos los embajadores de ese mensaje de dimensión eterna. Que el Señor Jesús entre a tu barca, que tome el timón, que gobierne cada momento de tu vida, de nuestra vida. Creo que sería la mejor oración. Te voy a pedir que se ponga de pie y hagamos una oración final. Amados hermanos, todos tenemos ese llamado. No podemos ignorarlo. El Señor dijo que la luz no se puede esconder debajo de un cajón, y menos si ese cajón es el cajón de la comodidad, de la arrogancia, de la negligencia, de la falta de misericordia. Cumplamos con nuestra misión, mis hermanos. Seamos la iglesia que Cristo espera, porque Él está haciendo su parte todavía. Él hizo lo más difícil. Él ya pagó, ya te trajo a su luz admirable, te ha dado un hogar, te ha dado una familia, te ha dado una casa, te ha dado un espacio eterno en los cielos, pero está esperando de ti que respondas a ese llamado. Ahí, en esa trinchera, ahí donde vives, muéstrate como un hijo de luz. No necesitas un ministerio congregacional, solo necesitas ser obediente a la voz del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos una vez más la misión que tú
encomendaste a tu iglesia, una iglesia que tú estás capacitando, preparando, que tú sigues embelleciendo, porque finalmente es la iglesia con la que tú, ese bello día, ese día esperado, estará contigo en las bodas del Cordero. Pero también estás esperando la respuesta de los hijos de Dios. Así que gracias por seguirnos alimentando, Señor, por seguirnos recordando, por seguirnos capacitando, por seguirnos santificando, pero con el propósito de cumplir un propósito que surge desde lo alto en el corazón de Dios. Bendice a mis hermanos, Padre, y pon en su corazón esta necesidad de predicar tu palabra, de ser verdadera luz, verdadera sal en un mundo que se sigue corrompiendo, de caminar contigo, Señor, de que tú seas el que tome el timón de su barca, que tú llenes todas sus expectativas, que tú llenes todas sus ambiciones, que entiendan que la búsqueda de Dios y su justicia es a través de Cristo, y todo lo demás será mera añadidura, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios los acompañe, mis hermanos. corazón.